Hola, Cata, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, muchas gracias, muy feliz de por fin vernos. Y eso sí que es una escasez. Yo les quiero contar a todos ustedes primero que todo, porque me imagino que habrán visto la invitación donde dice Catalina Gómez Beut, y entonces todo el mundo me ha preguntado que si es mi familiar, que si somos, y sí, Cata y yo somos primos. Entre otras cosas, una prima que como que volví a redescubrir en unas cosas que yo no tenía ni idea de que hacía Cata, porque Cata, bueno, decidió irse a los Estados Unidos hace algún tiempo. Pero antes de que entremos en eso, Katy, yo te quiero preguntar, bueno, ¿quién es Catalina Gómez Vega? Bueno, yo soy una inmigrante en Estados Unidos que se ha reinventado a través del arte. Esa es como mi definición. Qué maravilla, no, esta es mi prima, qué maravilla. Qué bueno. ¿Cuánto hace que te fuiste para Estados Unidos ya, Katy? Hace 22 años. Y lo pregunto con una intención muy clara. Hace 22 años que Katy se fue, yo no tenía ni idea, y eso que somos primos cercanos, de que Katy en verdad tenía habilidades artísticas. Cualquier cosa yo me hubiera imaginado, menos que Katy tenía habilidades artísticas, hasta que un día me llega un comentario por aquí, por un WhatsApp o algo, donde veo un cuadro de Katy y yo quedé de mandíbula desencajada. Yo ya no puedo creer, esto es imposible. Desde eso, les cuento, esto lo hago al aire muy a propósito, ella se comprometió en que me iba a mandar uno de sus cuadros. Sigo esperando que las oficinas de correo agilicen un poco más las cosas, pero no llegó, bendito sea mi Dios. No ha llegado, no ha llegado, pero yo ya lo mandé. Lo que pasa es que con el que lo mandé se fue caminando. Bueno, Katy, a ver, varias cosas importantes. Lo primero, ¿cómo llega Katy a conectarse con esa parte de ese mundo artístico que, insisto, para mí era completamente novedoso? Voy a activar un ratico los comentarios para la gente que se nos va uniendo y ahorita los sacamos de nuevo para que te puedan ver mucho más claramente. Pero entonces eso, ¿cómo surge esa persona en ti que yo, insisto, no conocía a pesar de que éramos, insisto, muy cercanos? Muy cercano, sí. Mira, Meno, la verdad a mí siempre me había gustado la parte artística y la pintura. Y yo siempre lo había hecho por los laditos, Uh -huh. pero muy por los laditos. Yo quería estudiar artes cuando me gradué del colegio, pero mi papá me dijo, mija, estudia otra cosa, mija, que del arte no va a vivir. Y entonces, bueno, hice primero un año de derecho y no me gustó mucho, me hacía falta el color. Y yo decía, no, esto es mucha lectura y nada de color, esto me está haciendo falta algo más. Terminé diseño de modas. Trabajé un tiempo con mi papá y después, bueno, y después estuve un tiempo estudiando en Italia para el trabajo con mi papá y ahí sentí esa pasión y yo decía, Dios mío, esto es lo que yo quiero hacer, esto es lo que yo quiero hacer. Pero bueno, la vida me fue llevando por otros caminos. Ya cuando me vine para acá, empecé mi vida, me casé y después de un tiempo una amiga me dijo, ¿por qué no empezamos unas clases de arte? Yo le dije, yo no tengo tiempo. Y afortunadamente mi esposo me dijo, no, es que hay que sacar tiempo para lo que a uno le gusta. Eso es lo que a ti te gusta. Yo, pero los niños están muy chiquitos, no importa, yo los cuido. Entonces, él me apoyó, yo empecé unas clases y de ahí en adelante ya, aquí vamos. Qué maravilla. ¿Cuál es tu técnica preferida, Katy? Porque cuando uno se aproxima a un artista, yo me declaro francamente mucho más ignorante que conocedor de arte, pero en realidad hay muchas técnicas muy especiales y debe haber una razón, supongo, para elegir una de esas técnicas. Sí, pues mira, yo me dedico al óleo, eso es lo que a mí me gusta, pero lo he descubierto a través del trabajo, ¿no? Entonces empecé con acrílico, también hice lápiz y pastel, pero una vez encontré el óleo, me quedé ahí y hay veces como que me voy por otro ladito, pero me devuelvo siempre para el óleo. El óleo me da mucho tiempo para trabajar y para poder alcanzar como lo que yo quiero expresar en mis pinturas, porque hay otras técnicas como decir la acuarela, que es muy rápida, que vos tenés que trabajar rápido y tenés que ser un maestro para ser un buen acuarelista, cosa que todavía me falta un rato por llegar allá, mucho rato, pero entonces el óleo me da como todo ese tiempo que yo necesito para poder trabajar. Bien, y entonces tú empiezas a experimentar estas técnicas, te casas, digámoslo así, inicialmente con el óleo
y de un momento a otro yo me doy cuenta de que Katy está exponiendo en cantidades de galerías allá en los Estados Unidos y que de un momento a otro mi prima se convirtió en una mujer muy famosa, muy, en publicaciones de revistas importantes mostrando su obra, que en realidad es muy, muy, muy especial. Yo no sé, Cata, si tengamos posibilidades de ver algunas de tus obras por ahí. Yo veo allá al fondo algunas colgadas, pero es que observen esas preciosuras de obras. A mí es que esto me parece absolutamente encantador y refleja, hay unos rostros que ella pinta que a mí me impresionan porque son de un realismo mágico, como diría nuestro gran premio Nobel, y realmente, en verdad, yo empiezo a ver esto y me quedo absolutamente sorprendido. Pero un día voy a hacerle una visita allá a Katy en Atlanta y me encuentro primero un piano pintado y yo como esto, ¿qué fue esto, no? Pero además cuéntanos de dónde surgió esa idea, por ejemplo, de pintar un piano y para mí eso era completamente, yo no sé, No, ruptura total con lo clásico que yo tenía en mente del arte. sí, pues mira, la verdad, eso fue una experiencia súper hermosa, Ale, porque en medio de este proceso de querer ser artista, entonces siempre están esas dudas. Entonces, vos sabes que yo tenía una conexión sumamente especial con mi suegro, y él siempre me decía, dale, insistí, métete por ese lado. Bueno, resulta que él murió y hubo un momento de que yo entré como en una crisis, yo decía, ¿yo para qué hago esto? Espérate un minutito antes de que avances porque ese capítulo es muy importante. El suegro de Katy era un hombre de nacionalidad argentina, fíjate, lo mismo que su esposo ahora, pero era un pianista maravilloso, un músico extraordinario. Entiendo que tenía que ver mucho con la Sinfónica de Buenos Aires, si no estoy mal, Katy, me corriges. En fin, era un hombre muy, muy especial. Yo tuve la oportunidad de escucharlo tocar ese piano que ustedes ven allá al fondo y no se imaginan la hermosura y lo revelador que fue para mí escuchar a este hombre que realmente le hago homenaje a él y siempre va a estar presente en nuestros corazones porque además un excelente ser humano. Entonces ese hombre sensible a la música, sensible al arte, te dice, démosle para adelante. Y entonces, ¿qué ocurre a partir de ese Bueno, momento? entonces él se murió y en un momento como de crisis tenaz que yo tenía antes de acostarme a dormir, él decía que no se podía comunicar con las personas cuando se van, que hay forma de uno comunicarse con las personas. Entonces yo antes de dormirme le digo, bueno, don Manuel, si no se puede comunicar, bueno, usted póngame una cenita, pero una cenita que para mí sea tan clara que no me quede duda de si yo debo seguir con esto o no, pero rapidito, pues lo necesito rápido. Él y yo teníamos una conexión súper y nos hablábamos abiertamente de muchos temas. Entonces, al día siguiente, una amiga me llama y me dice, te invito a una exhibición que va a hacer un artista en tal lugar. Entonces, yo fui a dar allá al lugar. Y resulta que pasó un señor que yo le vi cara de artista. Y yo dije, pues este debe ser el artista. Y resulta que no era el artista que estaba ahí. Pero nos pusimos a conversar y él me dice, yo soy pianista y me entrega la tarjeta. Y me dice, y estoy buscando artistas que me intervengan en piano. Todavía se me Wow. dice el pelo, todavía se me dice el pelo. Porque eso fue exactamente al otro día. Cuando yo Impresionante. en casa, yo le digo a Pablo, imagínate, yo ayer por la noche me puse a hablarle las orejas a tu papá, le dije, bueno, pásame pues una ceñita. ¿Y cómo te parece lo que me pasó hoy? Y me dice, no puede ser. Entonces nos fijamos en internet de inmediato quién era ese pianista y es un hombre sumamente reconocido en piano, es de Siria y bueno, entonces como que fue, sí, como que fue esa señal como de que sí, sigue con esto para adelante. Que así o más clarito, ¿no? Qué Pero maravilla. Pero es que además, yo no sé, Katy, entre otras aquí pueden seguir a Katy, aquí arriba está su conexión a través de su Instagram. No sé si tengas esas fotos montadas en tu Instagram, no me fijé ahorita, la verdad, pero no sé si tengas esas fotografías de esos pianos que interveniste, porque en verdad fue para mí revelador y muy emocionante, además ver cómo esos pianos fueron expuestos en muchos sitios, pero además obviamente interpretados de una manera magistral que yo creo que se vestían de arte por todos los lados, desde la música hasta la pintura, y eso para mí fue tremendamente revelador y muy bonito. además tiene una cosa
especial ese trabajo sobre los pianos. Esos pianos pertenecían a un festival que se hacía cada año y eran puestos en sitios públicos para que la gente lo tocara. Sí. Vos no te alcanzas a imaginar los descubrimientos que se hacían en gente que duerme, que vive en la calle, cuando se sentaban a tocar, eran maestros, y se unía más gente y llegaba el de la trompeta, wow, y todo eso, y era uno de hora. Entonces se unificaban los mundos de una manera que era una cosa extremadamente mágica y especial, la verdad. Qué bonito. Vos sabes que ese don, ¿no? Tiene ese don de unificar sin tener barreras. ¿Quién, perdón? El arte tiene ese don de unificar sin barreras. Ok. Eso además me parece, como tú dices, súper emocionante, porque uno ver que su obra, además plasmada en ese piano, empieza a ser interpretada por un, entre comillas, desconocido, que se sienta al piano y empieza a dialogar con el piano y empieza a acariciar las teclas y empieza a generar arte. Por eso titulamos esta charla La vida es un arte. Y en realidad podríamos decir y complementar diciendo que es un arte de vivir. Entonces, cuando nosotros empezamos a conectar esto, y cuando yo le sugerí a Katy hace yo no sé cuántos meses que me aceptara esta invitación, siempre tenía muchas ocupaciones porque está dando sus clases, porque está en una exposición, porque ya creció mucho y yo cuando sea grande quiero ser como ella. Entonces, en verdad, empezamos a darnos cuenta de que había un lenguaje inscrito a través de sus obras, muy bello, y cuando ustedes miren esa obra, como les digo, a través de su Instagram, se van a dar cuenta las cosas bonitas que hay. Pero entonces, yo siempre me he preguntado, bueno, ¿cuándo descubre uno que es artista, por lo menos en ese plano de la pintura? Yo tuve una frustración muy grande, Katy, yo no aprendí a pintar, sino la Pantera Rosa, y la Pantera Rosa que la estoy pintando aquí para mostrárselas a ustedes en la cámara para que me gocen, fue esto que yo aprendí a pintar, y todo el mundo me decía que, imagínense, que si esto era un ratón. Entonces, se te cortó la voz, se te cortó. ¿Qué decías? Está muy platico. Yo pues ahí me frustré cuando me dijeron que si eso era un ratón, pero entonces, bueno, ahí lo hicimos. Y entonces me quedo yo preguntando, bueno, ¿cuándo tú descubres que en verdad hay esa vena artística en tu interior? ¿Cuándo descubres, porque supongo que fue desde tu adolescencia y tal vez hasta desde tu niñez que encontraste que había cosas allí que se expresaban y te decían, bueno, esto es una manifestación clara de que tengo mi vena artística? Bueno, yo desde el colegio siempre, les voy a confesar una cosa, yo les cambiaba a mi mejor amiga los trabajos de química, que ella me los hiciera, y yo hacía los trabajos de estética. Porque la química nunca se me dio, nunca se me dio. Y también en el proceso, en el hacer, vos vas descubriendo que tenés capacidades y que por eso sentís una pasión por lo que estás haciendo. Igual con la música. Cuando vos empezás, imagino yo, vos, que sos el músico aquí, que cuando vos empezás a tocar la guitarra, empezás a descubrir que hay algo que te empieza a emocionar y lo querés seguir evolucionando y evolucionando. Y ahí es donde uno se convierte o en el músico, o en el pintor, o en el poeta, pero es en el quehacer del oficio. Qué bien, qué bien. Y por supuesto en ese quehacer del oficio tú empiezas muy tempranamente. Sí, sí, yo empecé desde el colegio y yo sabía que yo lo quería hacer, y hubo un tiempo que yo hice en la casa cuando estaba en Medellín, lo seguía haciendo, un tiempo inclusive que fue como una crisis que yo tuve, porque con un novio que tuve por muchos años, y entonces como en la función como del renacer, estuve un tiempo como yo sola conmigo misma, y en ese momento yo me dediqué mucho a la pintura, mucho a la pintura. Y ya cuando estuve como lista, bueno, ya empecé a hacer otras actividades y todo eso, pero de ahí me quedó como esa pasión, porque realmente cuando uno hace un oficio de estos que es tan solitario, es un momento como prácticamente como de meditación, diría yo. Y entonces ese reencuentro con uno mismo es lo que como que sana, y entonces te da, por lo menos a mí me dio esa posibilidad de volver como a cantar. Qué bonito eso. Katy, ¿cómo surgen las ideas en un artista?
¿cómo haces tú para conectarte? Bueno, nosotros lo decimos con la música de la inspiración, con la musa de la inspiración, pero ¿cómo haces tú para darte cuenta, este es un momento propicio para tomar mis pinceles, allá el lienzo en blanco y empezar a pintar con esa paleta de colores lo que sigue ahí? Bueno, más que el momento de ejecutar la obra, de empezar a pintar, es lo que hay antes, el proceso de inspiración. Y yo he descubierto que yo soy mucho más creativa mientras voy manejando sola. Yo voy manejando en el carro sola y voy pensando, ¿qué pasa si? ¿Qué pasa si le pongo esto? ¿Qué pasa si le pongo aquello? Pero a mí me gusta este tema y estoy desarrollando. Normalmente yo trabajo por series, entonces cuando estoy trabajando en esta serie, ¿cómo enriquezco esta serie? Y se me van viniendo las ideas mientras estoy manejando sola. Es una cosa muy particular, porque hay otros que es mientras están a punto de dormirse, pero a mí los momentos más creativos que yo tengo es mientras estoy sola, manejando. Entonces lo que hago es que para que no se me pierdan las ideas, porque las ideas a uno se le van. Entonces yo grabo en el celular hacer esto, investigar esto, ponerle tal color en tal parte, hacerle tal cosa en la esquina, y entonces ahí cuando ya llego a casa, lo pongo y lo pongo en un librito que tengo donde voy poniendo mis ideas. ¿Cómo se nota que no estás manejando en Bogotá o en Medellín, no? Es imposible. El año pasado que fui a Medellín, yo decía, ¿qué es esto? Por Dios. Le decía a Alberto, Alberto, yo cierro más bien los ojos y cuando lleguemos yo vuelvo y los abro, porque yo me estoy aquí, me están... Bueno, y hay otra cosa. A ver, yo quiero que los que nos están oyendo ahora y siguiendo entiendan por qué hicimos este live, porque, bueno, un artista, hay muchos, pero ver la transformación que a mí me tocó presenciar en Katy a través del arte, que nos la va a contar, implica una cosa muy importante y por eso decir que la vida es un arte también nos va llevando a cosas muy significativas desde el punto de vista fisiológico, a nivel de nuestro cuerpo y a nivel de nuestro día a día. Es decir, tomar un pincel en las manos ya hace que se active tu hemisferio derecho, que se armonice, ojo a esa palabra, con el hemisferio izquierdo, que tengas una claridad total de los planos en los que estás y el espacio en el que estás pintando para empezar a dinamizar muchas áreas del cerebro que te permiten conectarte con tu verdadera esencia y en ese momento, en ese chispazo de inspiración, entonces empiezan a liberarse cantidad de sustancias a nivel del cuerpo, por ejemplo, la dopamina, que es esa molécula de la pasión, de las ganas, del entusiasmo, y en un artista, por supuesto que eso se ve clarísimamente cuando llegue el momento de inspiración, cuando llegue el momento de interpretar una guitarra o de tomar un pincel o de tocar el piano o de simplemente escribir una poesía, en ese momento cambia por completo el funcionamiento a nivel cerebral y por supuesto cambia también la disposición a nivel corporal. En ese sentido, en ese orden de ideas, Katy, ¿qué has notado tú? ¿Qué ha hecho el arte dentro de ti? Es decir, ¿cómo ha cambiado tu vida a través del contacto con el arte? Pues mírame, yo sí te puedo decir, yo no sé cuál es la terminología, pero físicamente yo siento algo que me corre por las venas mientras estoy pintando, mientras estamos haciendo esto, porque es que esto lo tenemos es a través del arte. Entonces, a mí me da una emoción, todo esto me emociona tanto que, que yo a veces ni me la creo y yo siento físicamente otra cosa. Hay, cuando no puedo, por ejemplo, pintar por algún motivo y llevo varios días sin pintar, mi esposo mismo me dice, oye, ¿por qué no vas a pintar un ratico? Porque claro, estoy esperando. Yo, vamos de paseo, hemos estado de paseo conociendo partes que no, lugares que no conocemos y todo eso, y nos vamos, por ejemplo, 2 semanas. Y yo a los 8 días le digo, yo ya estoy lista para volver a la casa. Y me dice, pero ¿por qué estamos conociendo estas hermosuras? Mira que yo sí, pero es que a mí me gusta lo que yo hago, es que yo realmente lo disfruto a plenitud y a mí me gusta mi rutina del día a día. Entonces yo creo que eso me ha dado me da mucha alegría y por ende los que están al lado mío, pues no sufren. Qué maravilla, qué maravilla. Veo, aquí hay varios artistas que se han conectado porque reconozco sus nombres por ahí y me parece muy emocionante que estén recibiendo toda esta información. Eso de verdad que me parece muy, muy, muy especial porque es la necesidad de conectarse y de vibrar en la misma frecuencia. Cuando tú empiezas a pintar, Katy, empiezan
ya decía a modificarse muchas cosas en tu cuerpo, pero ¿de dónde vienen esas ideas inspiradoras? ¿Qué crees tú? ¿Qué es lo que hace que en tu interior se modifique ese estatus normal en el que estás y de un momento a otro digas, ya, sentí que ese, podríamos llamarlo algo así, el llamado a pintar? Ese tema de desarrollar, por ejemplo, es como yo creo que muchas son los cuestionamientos que uno tiene en el momento pues que uno está viviendo. Por ejemplo, a mí mis hijos, yo tengo dos hijos, una niña de 16 años y un niño de 11 años, que obviamente no vinieron con manual y como papás, entonces uno siempre se está buscando, bueno, cómo les enseño, qué es lo correcto, cómo los cómo los hago crecer como seres humanos, todas esas cosas. Entonces ellos a mí me inspiran permanentemente y son de hecho mis modelos en mis trabajos. Pero no es porque yo los esté retratando a ellos como físicamente, sino porque estoy como queriendo retratar, es como el sentimiento, algo más allá, algo un poquito más profundo. Entonces, definitivamente son mis hijos, mi persona como mujer, también todos estos cuestionamientos que yo tengo como mujer, todo esto, y otra, mi situación como inmigrante. Entonces, eso también es una fuente de inspiración muy grande, porque mi lenguaje para comunicarme con las otras personas de otras culturas que viven acá es mucho mejor, obviamente, pintando que hablando en inglés. Pues hablemos, me consta. Pues hablemos ahora de eso, Katy. ¿Cómo esa inmigrante es empezada a reconocer por sus obras y más que por su condición de inmigrante? ¿Cómo empiezas tú a llegar a ese, llamémoslo, a ese Sanedrín, a esas personas tan especiales que llegan a tu vida y que empiezan a descubrir la verdadera artista y entonces empiezas a participar en cantidades de sitios, de exposiciones, de hecho exposiciones bastante importantes? ¿Cómo es eso? ¿Cómo esa inmigrante abre puertas a través del arte? Bueno, mírame, yo creo que cualquier trabajo es importante, la creación de la comunidad. Y en este trabajo, en este proceso, y el arte me ha traído a mí gente sumamente especial a mi vida, y con ellos hemos creado comunidad. Y entonces, por ejemplo, tenemos un equipo de trabajo que somos 6 inmigrantes de nacionalidades distintas latinoamericanos, que nos juntamos y que el líder del grupo, pues, es como el que toca más puertas para que se nos abran, porque aquí, de pronto, sobre todo Georgia, es un estado donde es muy blanco y negro. Entonces es como el empujar un poquito de abrir espacios para que vean que no es solamente blanco y negro, sino que estamos los que estamos en la mitad. También existimos y queremos formar parte activa de la comunidad, también en la parte del arte. Entonces, al crear esta comunidad de amigos, que nos apoyamos a través del arte, es mucho más fácil navegar a que cuando vos estás navegando solo en un lugar donde no sos nada ni nadie, porque vos no tenés acá el contacto de que este me conoce, el papá de la prima hermana de la mujer del mocho. Aquí uno no conoce a nadie. Entonces, no, sí, siendo así, se hace mucho más fácil y pues se hace mucho más bulla, porque también hay que hacer bulla. De eso se trata, de decir, acá estoy, y entonces cuando la gente empieza a ver que son varios que están haciendo esa bulla, pues entonces la gente empieza a poner atención y se empiezan a abrir puertas. Qué bien. Pero Mira esa frase tan bonita que nos pone Cándida aquí. Dice, pienso que los artistas son más parecidos a Dios porque comparten con Él esa habilidad de crear. Me encantó esa frase de verdad. Me pareció muy bonita. ¿Qué crees? pues yo creo que todos de alguna manera nos acercamos a Dios. No solamente los artistas. No es, pues, la sensibilidad no solamente está en los artistas. Lo que pasa es que nosotros nos damos permiso para tener, pues, para expresar esa sensibilidad. Pero todo esa sensibilidad, lo que es que tenemos es que permitirla que salga y no avergonzarnos y no, sino simplemente como vibrar con ella. Yo creo que eso es importante. Qué bien. Aquí vienen dos preguntas que tienen un propósito muy claro. Uno, ¿cualquiera puede pintar? Cualquiera puede pintar. Es decir, La gente dice, no,
sin una rayita, ¿no? Cualquier tipo de O pintura. sea, yo todavía, a pesar de esto, tengo esperanzas. Eh, no, claro, todo el mundo puede pintar. Lo que pasa es que la gente cree que es, y la gente dice, ah, es que yo no nací siendo creativo. Ujú. Es que uno no es creativo, sino en medio del proceso. Cuando vos estás haciendo algo, la Sí, creatividad va llegando. Como es cuestión del encuentro mientras vos lo estás trabajando y las cosas se vuelven orgánicas. Entonces una cosa te lleva a la otra. Lo importante es poder arriesgar, que no te dé temor, sino que si empezás y bueno, ya sabes hacer la línea recta, pues qué pasa si le pongo la curvita, y si no queda bien, pues la borrás. Pero entonces hacer eso, es intentarlo, intentarlo. Y todos pueden pintar, hay técnicas para pintar. Obviamente la gente que lo hace repetidamente lo hace mucho mejor que la gente que lo hace de vez en cuando. qué bien, qué bien. Y lo hago con un propósito. Mira, ahorita justamente tengo la dicha, el placer de poderme sentar con el grupo a cantar en un sitio acá en Envigado que se llama El Bermellón. Hay una tertulia que hacen cada mes allí en ese sitio. Hoy estamos como grupo invitado y después de terminar este live voy para allá. Pero lo hago con una intención muy clara. Tal vez el mejor músico del grupo nuestro en este momento era el ser más sordo que tú te puedas haber imaginado. Cuando empezaba a cantar, nosotros le decíamos, por favor, sigue más bien con tu guitarra, pero además es que tampoco interpretaba la guitarra. Eso fue una locura al principio, pero él dijo, no, yo quiero. Y no tenía la habilidad musical innata que teníamos algunos que tal vez trabajábamos desde el hemisferio derecho, pero él aprendió a leer la partitura desde el hemisferio izquierdo y empezó a darse cuenta de que en verdad podía educar ese hemisferio izquierdo para hacer música leyendo una partitura mientras los otros lo hacíamos de oído. Hoy puedo decirte que es el mejor de los músicos del grupo y realmente vemos cosas extraordinarias. Así que cualquiera puede estimular áreas de su cerebro. En realidad esto mío aquí no es otra cosa que perecita para explorar otro poquito y me voy a atrever ya después de este live, seguramente vamos a hacer muchas cosas. Pero también eso tenía un propósito, esa pregunta, Katy, es que yo veo que hay muchos niños difíciles de manejar, adolescentes muy difíciles de manejar, no solamente por su estado de hormonas, sino porque a lo mejor crecieron en ambientes tóxicos, en ambientes bien difíciles, y sin embargo de un momento a otro se encuentran con una manifestación del arte y alguien empieza a tomar un instrumento en sus manos o alguien toma un pincel y coge la paleta de colores y empieza simplemente a crear desde su sentir tantas cosas y yo puedo desde mi visión médica garantizar que la vida de esas personas cambia. ¿Qué me dices tú como artista plástica? ¿Qué experiencias has tenido? Porque yo sé que tú también formas niños y gente que está metida en el arte y que empieza a explorar y a, digamos que hacer sus primeros pasitos a través del arte. ¿Qué has explorado y qué has encontrado tú a ese nivel? Pues mira, yo tengo aquí un grupo de niños muy diverso. De hecho, tengo niños con habilidades especiales y tengo otros niños, y hay, por ejemplo, un solo niño, el resto son niñas. Yo pensé, con decirte que yo pensé que cuando vino ese niño iba a decir, no, yo no voy a ir allá porque son solo niñas. Y se mueve como pez en el agua. Y hay unos que son más difíciles que otros, pero realmente cuando están todos acá, ellos han creado una comunidad tan especial que se esperan. Es que no es solamente el acto de pintar en sí, es la comunidad que se crea lo que también te hace que crezcas como personas. Es impresionante ver estos niños como con estas personas que tienen unas habilidades diferentes se compenetran de tal manera y no hay barrera alguna y se ayudan entre ellos. Es más, tengo uno que dice, le dice uno a una de las niñas, el niño le dice a una niña, ah, pero vos sos mejor que la profesora, no es que los deberías de enseñar vos. Eso es una hermosura, verlos ellos como esa camaradería, todas esas cosas que hay alrededor del arte, la gente que te llega y la disposición que vos tenés cuando vos estás en una actividad artística es distinta, creo yo, a cuando estás en una actividad distinta, más, no sé cómo decirla, formal, porque realmente no es que lo artístico no sea formal. No sé cómo expresarlo, pero yo sé que me entendés. Yo creo que la gente viene con una misión y que cuando decidió encarnarse en este cuerpito físico y en estos huesitos, inmediatamente empieza a identificar que hay un rol,
hay un propósito muy claro, hay una visión teleológica, como diríamos, o hay una visión sintrópica, es decir, hay un propósito claro en esa misión. Eso muy evidente en las personas. Pero si hago la pregunta al revés, ¿el arte tiene una misión? Sí, tiene una misión. Tiene la misión de comunicar, de unir sobre todo, de comunicar sin barreras. La gente tiene un poquito de temor a acercarse sobre todo a la pintura y a la escultura. Y la gente se une a la música libremente porque estamos más expuestos. Pero cuando vos te das la libertad de acercarte, vos podés sensibilizarte y sentís que otras personas se sensibilizan y empiezan a vibrar en tu misma sintonía. Y cuando vos encontrás eso, es cuando hay esos chispazos en la vida distintos que se prolongan, por ejemplo, en mi caso, porque yo estoy todo el tiempo alrededor de eso, entonces toda la gente que, pues muchas de las personas que están cerca de mí están vibrando bajo la misma sintonía y es como una alegría permanente. Qué bien, Entonces, qué bien. yo creo que sí, sí, definitivo, tiene una misión de unir también, de unir a la gente, así como la música une a la gente, la pintura, la escultura une a la gente. Bien. Bien, y en ese orden de ideas entonces, cuando la misión encuentra o el arte encuentra su misión, obviamente tiene que encontrar un receptor. Ese receptor después explora sus posibilidades y manifiesta a través de un lienzo que va copando con esa paleta de colores tan especial, con esos brillos, con esas tonalidades, con esos movimientos especiales que genera una pintura. Pero también ocurre una cosa que a mí me llama poderosamente la atención. No recuerdo el nombre del artista famoso en este momento, se me está escapando, pero fue aquel que pintaba cuadros con mucho colorido y con el tiempo fue perdiendo mucha parte de su agudeza visual. Es decir, se empezó a quedar ceguito y empezó a ver un poco más oscuro todo. Recuérdenme si alguno se acuerda de ese artista o si tú misma. Y Pues de un momento a otro, ¿quién? Obregón le pasó eso a Alejandro Obregón. Obregón y otro de estos artistas a nivel mundial, digamos, planetario, un poquito más de la época, por allá mucho más anterior. Pero cuando empezaba a pintar entonces, ya en ese momento de su vida, cuando su vida se veía oscura, precisamente por la limitación visual, sus tonos en sus obras empezaron a modificarse por completo y dejaron de ser así de coloridos. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué es lo que hace que ese estado emocional se vea plasmado también en esa flor, en ese rostro, en ese paisaje que pinta el artista? Pues mírame, yo definitivamente creo que cuando vos Modigliani. Y Van Gogh, estaba pensando en Van Gogh, sí, se me había olvidado, gracias allí a la anotación de Posada Verde. tenía un problema visual que él veía las cosas más amarillas y por eso él utilizaba tantos tonos amarillos. Sí. ¿Ah? Pero diciéndote que lo de, pues, si vos ves una obra de un artista, vos podés decir cuál es su estado anímico o cuál era su estado anímico cuando él desarrolló la obra. De hecho, muchas veces le pasa a uno, no solamente a mí, a otros compañeros míos también, cuando yo hablo con ellos y les digo, ¿a usted pasa lo mismo? Me dice, sí, empezamos una obra y por algún motivo la tenemos que dejar a un lado o porque estamos bloqueados con esa obra y no sabemos para dónde agarrarla y cómo solucionar, porque también a uno se le presentan como problemas en medio del desarrollo. Entonces uno la deja un tiempo, como digo yo, castigada, yo la tengo castigada. Y de pronto un día aparece, ok, ya sé qué es lo que quiero, pero es completamente distinto a lo que yo pensaba al principio, porque 2 meses atrás mi estado de ánimo era uno y ahora es otro. Claro. Entonces termina siendo completamente distinta porque es el reflejo de lo que uno está en el momento sintiendo. Así es, así es. Desde el punto de vista sintergético, Katy, los colores tienen una importancia crucial a nivel del manejo de los chakras. Por cierto, voy a hacer aquí un pequeño paréntesis porque les quiero contar para quienes están conectando aquí por primera vez que mañana a las 7 de la noche, hora Colombia, hacemos una masterclass sobre los 7 códigos de la energía y los invito a que se inscriban porque ya tenemos más de 4.000 punta de personas inscritas, lo vamos a hacer a través de Zoom,
o de una de estas plataformas. Y va a ser muy bonito porque vamos a entender, entre otras, esto del color y la relación con los chakras. Porque a cada chakra se le asigna un color. ¿Qué significado puede tener, por ejemplo, el que el artista pinte más en azules o en amarillos o en rojos? ¿Qué significado puede tener desde el punto de vista de su propia búsqueda del equilibrio, el elegir un tono u otro? Y eso va haciendo entonces que armonicemos energéticamente nuestro cuerpo a través de esa necesidad que simplemente el artista interpreta y entonces busca aquello que le compensa. Eso me parece fascinante también. Yo quiero hacer entonces una pregunta. Porque una vez me dice un amigo, ve, Catalina, están pidiendo obras de un artista que haya trabajado mucho con naranja. Y yo le dije, ah, pero yo no puedo aplicar. Y me dice, ¿por qué? Y le dije, pues porque yo no tengo ninguna obra con naranja. Bueno, tengo muchas. Me dice, ¿cómo que? Y me empezó a mostrarme. Yo decía, ay, esta tiene naranja, esta tiene naranja. No me había dado cuenta. Ahora estoy en un periodo donde todo, no sé por qué, pero todo es amarillo. Todo es amarillo. Es distinta, pero la estoy trabajando últimamente, toda es amarilla. Obviamente yo quiero con esto reforzar, es parte del lenguaje para llevar el mensaje que yo quiero. Pero es una cosa particular que el amarillo me gravita y me gravita y me gravita. No entiendo por qué. Pues vos seguramente me puedes decir, ah, eso es de tal chakra y eso significa algo más. Sería bueno que nos compartieras. Eso es muy bonito y paso yo a ser el entrevistado en este momento. ¡Qué maravilla! Miren la agilidad de estos inmigrantes. Esto es una fantasía. Mira, el amarillo por excelencia es el color del plexo solar y el plexo solar tiene que ver con los apegos, con aquello que no nos atrevemos a soltar o que nos preocupa soltar o con la necesidad de retener algo y frecuentemente ese plexo solar está pidiendo a todas luces una posibilidad de avanzar hacia el cuarto centro donde prima el color verde en ese momento. Pero ¿qué ocurre? Que cuando alguien elige un color específicamente, es muy probable que sea su manera propia de buscar su equilibrio a través del color. Recordemos, el color es una frecuencia, como el láser, como un campo magnético, como una aspirina que finalmente espectrofotográficamente termina siendo una frecuencia. Y la vida es movimiento, la vida es frecuencias. Por eso no es extraño que hoy entonces tengas una predilección por tu color amarillo, porque puedes estar viviendo algo desde tu plexo solar, pero es posible que mañana o pasado estés con el color azul que tiene que ver con el quinto centro, tu capacidad de expresar y manifestar la necesidad de drenar y casi que sacar a flote todas esas cosas que han vivido o que has vivido por alguna circunstancia y que hace entonces que tu cuerpo trate de hablar a través del color y definitivamente pues empiezas a encontrar receptores. Ahora recordemos una cosa, así como el sonido nutre a través de los oídos la energía del riñón, ¿sí? El riñón maneja los huesos y su órgano de expresión externo es el oído, así el ojo es capaz a través de la captación del color probablemente de equilibrar su órgano del que se manifiesta, que es el hígado. Es decir, hay una cantidad de cosas que yo creo que son insospechadas en un momento determinado, pero cuando nosotros nos damos cuenta de que a través de eso lo que estamos es manifestando aquello que nuestro cuerpo quiere decirnos, entendemos la serie que yo hice anteriormente que se llamaba Tu cuerpo habla. Es cierto, y si tu cuerpo habla, pues tus obras también hablan. Y entonces, evidentemente, estás mostrando lo que el artista también está viviendo en su interior en un momento como estos. Bueno, pero un momentico, pues que volvamos a la entrevista, que ya es la estrella nuestra hoy. Así que te voy a preguntar otra cosa. Obviamente tiene que haber un sentir en tu interior, una especie de dictado desde tu maestro interior que te dice, hey, es el momento de sentarte aquí a pintar en tu lienzo, en ese caballete que tienes ahí armado, y te dice, ya, es este el momento justo. Ese momento justo, cuando tú te conectas con tu obra, cuando en verdad sientes que fluyes, no que estás haciendo una tarea, no un cuadro por encargo porque lo tengo que entregar en 3 días, sino en el momento en que estás, como bien lo dijiste, gozando, disfrutando de tu obra y disfrutando de cada momento con el contacto con tu pincel y tus ¿cómo se llaman? Y tus óleos, pues entonces debe, yo creo que representar alguna cosa muy especial en tu interior. ¿Qué es esa cosa tan especial con la que te conectas?
Yo creo que, pues es que, mira, yo siento algo aquí. A ver, yo veo Cuando en dónde voy a desactivar comentarios. aquí, Eso, quinto centro. físicamente, yo siento algo aquí uy, tengo que hacerlo. Y como que me da una emocioncita cuando le estoy haciendo, sí, como vos decís, que no es por encargo. Claro. Yo no lo sé poner en palabras científicas, pero lo que yo te digo es que mi cuerpo completo, desde aquí, pero también como que desde el estómago, yo siento como un impulso, como que algo me está empujando, algo me está empujando, y lo quiero hacer. Por eso, por ejemplo, cuando salgo y no estoy pintando, yo siento ese mismo empujoncito aquí, como de que es una cosa, es un deseo, eso es como que es difícil como de retener cuando lo estoy haciendo con todo ese placer. Además me parece súper importante porque ese quinto centro es el que nosotros decimos de la creatividad psíquica. Hay un centro de la creatividad física, el segundo centro, el de la matriz, donde precisamente esa creatividad te lleva a materializar tus sueños como mamá y albergas ahí a un bebé, pero aquí albergas esa obra de arte que necesita ser expresada, por esto es el quinto centro, el de la expresión, el de la manifestación, el del drenaje, el del sacar todo eso que tienes, y aquí se forma un cuello de botella. Fíjate que no es en vano que aquí esté el cuello, porque ese cuello genera una fricción. Es como cuando una tubería de un momento a otro se estrecha y esa fricción, la fuerza con que tiene que entrar todo eso que va a circular por esa tubería, pues empieza a ser infinitamente mayor, porque aquí inmediatamente florece y se conquista el polo neurosensorial que, digamos, está en contacto con nuestra mayor capacidad, que es la capacidad creativa, pero la capacidad de pensar y la capacidad de integrar nuestros conocimientos, nuestras ideas también con nuestro sentir, y por eso veníamos desde el cuarto centro. Por eso el corazón está antes que el quinto centro, como diciéndote, siente en tu corazón aquello que vas a expresar a través de tu obra. A mí es que eso me parece absolutamente fascinante y no puede ser al azar. Tengo una chica, Katy, que encontró una cosa muy significativa en su vida. Esta mujer hizo un cáncer de seno. Digamos que para no ahondar mucho en la historia, tuvo un problema complejo con su pareja, muy difícil. Lo vivió dramáticamente, de manera inesperada, súbita, muy intensamente, y eso degenera en ese cáncer de seno. Cuando a ella deciden operarla, le propusieron hacer radio y quimioterapia. Ella no quiso acceder, a pesar de que, digamos que era lo más indicado desde el punto de vista médico. Y ella dice, no, yo voy a hacer mi quimio con mis óleos. Y retomó la pintura después de tal vez 10 años de no pintar, o tal vez más. Y lo significativo de esta historia es que hoy, más o menos unos 10 años después, no hay rastro absoluto de su cáncer, no hay rastro, pero además se encontró ella como ser humano a través del arte, y se dio cuenta que el arte en ese momento vino a acompañarle en un proceso que tenía que rescatar y que tenía que darse cuenta de que, bueno, era una expresión maravillosa de la posibilidad de salir de su problema de salud, entendiendo que si se conectaba con esferas mucho más sutiles, vibraba en frecuencias más altas, como lo es el arte, muchas cosas podían ocurrir. Es que yo creo que de ninguna manera el arte tú lo puedes desligar del corazón y del criterio del amor. Yo le insisto mucho a mis hijos, vean, toquen un instrumento, pinten, escriban. Hay que tener arte en la vida, en cualquier expresión, pero es importante tenerlo en la vida. La verdad, a mí lo único que me ha traído el arte en mi vida son cosas buenas, y buenas, y buenas, y yo todos los días le pido a Dios, dame 50 añitos más, que tengo mucho que aprender, mucho por hacer, y seguirme la gozando, porque yo me la gozo a plenitud cada minuto. Vos no te alcanzás a imaginar. Y es que cuando vos estás unido al arte, a vos te llegan unas personas tan increíbles en la vida, tan increíbles, que eso solo ya es más que cuando te compran una obra. No, es que eso hace todo, eso hace todo. Vamos, por ejemplo, a una exhibición, acabamos de llegar de un viaje con este equipo de trabajo que tenemos, y bueno, la avenida yo les decía, bueno, yo necesito que Contrapunto me pague una cirugía plástica, porque yo me estoy devolviendo como un acordeón, porque no he hecho no reino. Disfrutamos cada minuto. Eso, la verdad es que llegamos como con 10 años Qué menos. bien, qué bien. Mira lo que nos está diciendo aquí Adsa Milik.
dice Rudolf Steiner, que es el padre de la antroposofía, una visión preciosa del ser humano, decía que el arte es la integración de la cabeza, el corazón y las manos. Eso no puede ser al azar, es que las manos son la prolongación del corazón y sin duda si lo que tú sientes en tu corazón lo alimentas desde tus pensamientos, la posibilidad de crear es infinitamente mayor. Y yo estoy convencido, no sé, Katy, me corregirás, que un artista seguramente no puede pintar en un momento en que siente rabia, odio por la humanidad o por lo que sea. Yo creo que es necesario conectarse con esa verdadera esencia que es el cuarto centro y que definitivamente refleja una cosa. Hay algo muy especial que estoy recordando en este momento en una exposición artística a nivel mundial, entonces van los grandes críticos de arte y resulta que pusieron una especie de trampita donde había un óleo que estaba pintado por unos niños a quienes les dieron los óleos y le dijeron raya ahí lo que se le ocurra y los niños empezaron a rayar y contentos y felices y muertos de la risa y no sé qué, pero pues obviamente resulta una cantidad de trazos aparentemente incoherentes, pero colocan ese cuadro, lo exponen como si fuera otro más y le ponen un precio, yo no recuerdo, algo así como $5,000, yo qué sé, era un precio relativamente alto. Y la gente se queda mirándolo y los críticos lo miraban y decían, wow, esto es fantástico, esto es... Y resulta que venden ese cuadro en ese precio y tal vez empieza una subasta después y entonces se incrementa el precio. Pero yo me pongo a pensar, obviamente no había ninguna formación artística en eso, pero sí había muchos corazoncitos nobles, muchos corazoncitos llenos de diversión, de ganas, de entusiasmo, que plasmaron allí a través de un color alguna cosa que se les ocurrió y resulta ser una obra de arte sumamente bien vendida. Pues sí, la verdad es que en esto del arte, pues ya como si fuéramos a hablar como más la parte de la venta y todo eso es bien complejo, pues no es tan simple. Y hay mucha especulación y mucha cosa. Pero definitivamente lo importante con todo esto es que vos te conectes con la obra que estás viendo. Independiente de si el crítico dice que es bueno o es malo. Yo tengo un amigo supremamente cercano, que me ha ayudado muchísimo en el arte. Y lo primero que me dice, a mí no me gusta tu trabajo. Bueno, pero a vos no te gusta mi trabajo, pero es que hay mucha gente que le gusta, a eso se trata, hay mucha gente que le gusta y entonces hace esto y hace aquello. Cualquier pregunta que yo tengo, yo lo llamo a él. ¿Vos qué opinas de esto? Así tal cosa. Yo sé que a él no le gusta mi trabajo, pero es que hay mucha gente que se conecta con él. Y yo lo hago primero porque yo me conecto con él. A mí me crea una satisfacción impresionante. Y cuando yo veo que se conecta con otros, todavía es más. Entonces es una maravilla. No puedo pretender que sea con todo el mundo. Entonces, si esos chicos que hicieron eso, pues lograron enternecer a otras personas o tocarle la fibra, finalmente. Bueno, estuvo perfecto. De eso se trata, es tocarle la fibra a otro y poderse comunicar con otro. Bueno, y eso me da pie a hacerte otra pregunta. ¿Cuál es como el obstáculo más importante que encuentra un artista al realizar su obra? Querer hacer siempre una pieza muy buena, porque cuando vos entonces ya entras con ese límite a enfrentarte en el lienzo, vos ya estás tensionado, entonces no estás dejando que las cosas se den libremente, y entonces eso no, ya te limita, vos te tenés que enfrentar a una obra para gozarte cada minuto hay que gozarse, y si sale buena o sale mala, eso lo dirá el que lo ve, y uno lo dirá de una manera, pues uno lo verán de una manera, de otros de otra manera, porque todo depende de la maleta que cada uno cargue. Entonces, cada uno tiene una visión distinta frente a la obra. Lo importante es que uno, como el que está creando, el desarrollador de la obra, se sienta libre y tranquilo para realizarla, sin el límite de que tiene que ser muy bueno. ¿Quién pinta? ¿El corazón o la mente? Yo diría que el corazón, en mi caso, el corazón. Yo soy muy sensible, pero entiendo que hay otras personas que también pintan con la mente porque quieren dar un mensaje muy específico, quieren, por ejemplo, capturar un momento de la historia, cosas así. Entonces, creo que en ese caso puede ser algo más mental, pero en muchos otros casos es muy emocional, sumamente emocional. ¿Qué le aconsejarías
tú a la gente que nos está siguiendo ahora, hay como 120 personas conectadas en este momento, ¿qué le aconsejarías a alguien que no tiene idea de arte, que de pronto alguien le regale unos pinceles y unos óleos, un lienzo por supuesto? ¿Qué le aconsejarías para empezar a conectarse con el arte? Yo me he puesto a pensar muchas veces en esto porque algún día seré artista también de este tipo. Y entonces me pongo a pensar, bueno, ¿será bueno meterse a una academia o será al contrario eso, crear o castrar mejor la creatividad? ¿Será que es que lo prudente es simplemente dejarse fluir, como lo estás diciendo, por un sentimiento bonito y un sentimiento que te lleve a fluir con todo lo que estás tratando de plasmar en un óleo? ¿O qué le aconsejarías tú a la gente que llega por primera vez a tener ese contacto con un pincel y con unos óleos? Pues mírame, yo creo que indudablemente para vos, por ejemplo, aprender a manejar el óleo es bueno que tengas cierta guía, pero lo que es la parte técnica, cómo manejar el óleo, cómo se diluyen, qué colores se ponen primero, cosas así. De pronto, dependiendo de lo que vos querés trabajar, si vos querés trabajar más realismo y todo eso, bueno, cómo se hace una imagen, cómo se amplía, toda esa parte como técnica, ¿no? Lo que me parece bueno es trabajar en grupo, un grupo creativo. Cuando vos estás en grupo y la gente, vos estás viendo a la gente trabajar, eso también te alimenta tu creatividad y te da ideas nuevas o te da una energía distinta. Yo no tengo ningún problema en trabajar con personas al mismo tiempo, con otros artistas al mismo tiempo, o trabajar sola. Muchas veces trabajo sola, pero por ejemplo aquí en mi casa normalmente viene un amigo una vez a la semana y trabajamos juntos. Mi esposo me dice, oye, ustedes trabajan, ustedes se ríen. No, no, es que nosotros nos reímos mientras trabajamos, pero eso es, quedamos súper alimentados y con una súper energía, que después cuando cada uno de nosotros está en su estudio, pues entonces ya tenemos como todo ese vaporcito listo como para dejarlo salir. Claro, eso significa que implica estar relajados, estar contentos y por qué no casi que tertuleando a través de esos óleos. Eso me encanta. La gente no me va a perdonar si tú no les muestras unos de esas obras que están ahí atrás y yo no sé cómo vamos a hacer, pero trata de acercarte un poquito porque en verdad es muy bella esa obra y qué rico que puedan contemplarlo. Espérate, yo quito aquí los comentarios y miren esto, qué hermosura, que es que realmente es muy diciente esa obra de Katy, me parece absolutamente espectacular. Es otra. Esta tiene una instalación alrededor, pero aquí no la tengo en este momento. Pues, bueno, esta es de una serie que estoy trabajando ahora, que es el derecho a soñar fuera de los límites, y creo pues que va mucho con mi vivencia aquí y lo que obviamente quiero que mis hijos también entiendan y todo. Esta es otra de una serie que es de musas, que es inspirada en Frida Kahlo, obviamente. Claro. Pero la misma, bueno, no es Frida, pero sino todas las mujeres tenemos algo de Frida, y esta también, que es otra de lo del derecho a soñar. Me encanta, me encanta. Oye, Katy, de verdad que, mejor dicho, súper agradecido de que hayas sacado este espacio. Yo sé que te mantienes muy ocupada. Cuando no eras tan famosa, era una fantasía total, ¿viste? Pero no, de verdad que te agradezco infinitamente que te hayas tomado estos minutos para compartir con nosotros tu arte, para que muchos vayan empapándose de lo que es toda esta posibilidad de manifestar a través de esas habilidades tantas cosas que hay por decir y tantas cosas que tenemos por contarnos. Alguien decía que si en lugar de que un niño de la calle o un niño con dificultades, en lugar de ser reprendido, tuviera un instrumento en sus manos o un pincel en sus manos, muy probablemente jamás va a empuñar un arma. Así que me parece de verdad que es muy bonito lo que nos estás diciendo y contando, y yo creo que vale la pena que le sigamos insistiendo a la gente en que nunca es tarde para empezar. Les quiero contar una cosa que tal vez conté en un live anterior. Una señora de 96 años, a sus 96 años, entró a clases de óleo. Cuando le celebramos el cumpleaños número 100, la invitación para ese
cumpleaños eran unas serigrafías de sus óleos y no vas a creer que eran mamarrachos o cosas de esas. De verdad que era una obra preciosa y me encantó. Aquí me dicen, bueno, ¿cómo me puedo comunicar con Catalina? La pueden seguir aquí a través de su Instagram, @Catalina Gómez Beut Art, como de arte. Es una cosa preciosa. Realmente vale la pena que miren su obra. Está ahí también en el Instagram, Katy, ¿cierto? Sí, ahí estoy en Instagram. Ajá. Perfecto. Como Catalina Gómez Art. Perfecto. No sé si quieras dejarnos 2 o 3 tipsitos ya finales para que la gente se vaya con ese sabor de arte y que se inspiren y que empiecen a atreverse. Sí, no, pues yo te quería decir que yo empecé definitivamente ya como algo más en serio, más profesional a mis 46 años. Y mi hija me dijo, ya está, yo ya está, y más adelante también voy a empezar con otra. Y ahora estoy en la función de que quiero aprender escultura. Y después voy a seguir con otra. Esto no se, hay que aprovechar cada minuto que tenemos en la vida, de aprovechar, de expresarnos, de hacer lo que nos pone a vibrar. No nos podemos poner a esperar. Qué bien, qué bien. Eso es cierto y siempre es un buen momento para comenzar de nuevo. Siempre hay un amanecer, siempre es un buen día para agradecer a la vida por la existencia y siempre es un momento para conectarse con cualquier tipo de manifestación artística y realmente me parece súper importante. Espérate un segundito aquí. Yo fijo ese comentario un momentico para que la gente que está ahí tratando de acercarse a tu Instagram y a tu obra pueda copiar ahí el enlace y realmente se den cuenta de que aquí tenemos una mujer extraordinaria que se fue con un sueño a Estados Unidos y que hoy por fortuna ve y recoge fruto de su esfuerzo y por supuesto que nos enseña a pensar que es que el arte no pertenece a ningún sitio, sino que el arte habita en nuestro corazón y se puede manifestar en cualquier parte del universo y del planeta y que por supuesto nunca es tarde para redescubrir ese artista que habita en nosotros, para darnos cuenta de que todos tenemos habilidades, unos más para la música, otros más para la pintura, otros más para escribir o para la poesía y otros más que importa para hacer un buen plato de comida. Yo creo que en verdad allí nos damos cuenta de que todo es un arte y la vida es un arte y por eso titulamos así esta charla. Esta charla va a quedar montada y voy a ponerte como colaboradora también, Katy, para que simplemente aceptes luego mi invitación y va a quedar montada en tu Instagram también, va a quedar en YouTube. Mañana estaremos enviándole a quienes están inscritos y quienes me pidan eso a través del Instagram para que puedan conectarse con el link de YouTube. Y les recuerdo también a los que se van a conectar mañana a esa charla sobre los 7 códigos de la energía, que a través de las historias siempre estamos poniendo información. Mañana colgaremos nuevamente más información sobre esa charla que va a ser muy especial y también la pueden buscar a través de Soul, @Soul, así como suena, y realmente van a encontrar cosas allí que yo creo que van a ser muy reveladoras y que se complementan perfectamente con lo que Katy nos ha compartido hoy. Así que de nuevo, Katy, muchas gracias, un abrazo gigante, hasta que nos podamos volver a ver en Atlanta. Yo pienso ir a visitarte, pero te prometo que no me quedo más de 3 meses. La guitarra, aquí conversamos mientras pintamos y cantamos. Bienvenidísimo. Me parece delicioso, un rato muy divertido, una cantidad de cosas que yo creo que nos invitan a seguir soñando, a mirar la vida desde el arte, porque a veces nos quedamos confundidos en todo lo del día a día y las cosas nefastas que ocurren a nivel de nuestro planeta, a nivel de nuestros países, a nivel de las situaciones sociopolíticas que estamos viviendo. Pero yo creo que este es un buen respiro para decir también hay otra partecita que tenemos que exaltar y sacar a flote en un momento precisamente de confusión y de obnubilación que yo creo que tiene la humanidad en este momento. Otra vez, gracias. Gracias a vos. Que el arte es un para la vida. Claro que sí. Nos vemos. Chao, chao. Disfruten de su noche, gocen mucho y estaremos conversando. Chao, chao.